Bienvenidos y bienvenidas a Entropía, el podcast donde exploramos el mundo de la investigación, desarrollo e innovación. Exploraremos avances en diferentes disciplinas y descubriremos cómo impactan en la sociedad. Desde un enfoque humanista. Acompáñanos a esta aventura. Entropía. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a otra emisión más del programa Entropía, un esfuerzo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad La Salle, México. Y en esta ocasión nos acompaña el conductor estrella, Rodolfo Ledesma. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes en una emisión más de Entropía con invitadazos de lujo, Chris. Sí. ¿Nos los puedes presentar? Claro. Están con nosotros la doctora Claudia Pedraza Bucio. Clau, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Y el doctor Ricardo Bernal Lugo. Muchas gracias por la invitación. Ambos docentes, investigadores de aquí de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad La Salle. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. ¿Y nos podrían platicar un poquito de ustedes, de su vida, de sus aventuras académicas, por favor? Bueno, Adelante, pues claro. yo brevemente, yo estoy acá, como bien les decían, en la Vicerrectoría y yo trabajo temas de comunicación y género que precisamente tienen que ver con esto que hoy nos convoca a platicar y que también está en el marco de esta campaña que lanza La Salle por la equidad. Particularmente yo lo que he trabajado desde la investigación tiene que ver con la participación de mujeres en los ámbitos de comunicación, porque como podrán suponer, pues existen desigualdades estructurales, sociales, que no permiten que las mujeres estén por igual en los diferentes ámbitos que involucra todo el proceso de comunicación. Y también en el acceso al manejo de tecnologías y demás. Entonces un poco por ahí es desde donde yo voy a hablar y compartirles estas ideas de equidad e igualdad. Muchas gracias, Clau. Ricardo. Igual en mi caso yo soy profesor investigador de aquí de la universidad. Yo estudié filosofía y mi tema de interés son los estudios sobre justicia social y reconocimiento, y a partir de eso me he centrado en el tema de discriminación. Y lo que trabajo más específicamente es discriminación étnico-racial y más recientemente discriminación hacia personas con discapacidad, ¿no? Entonces parte de nuestro interés en estos temas es tratar de mostrar cuáles serían las condiciones para que las personas pudieran acceder a una igualdad sustantiva de derechos. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Sí, como bien decía Clau, queremos platicar que bueno, la Salle está lanzando una campaña que se llama #Lasallistas por la Equidad, en la cual pues se trata, uno de sus objetivos es retratar, ¿no? Estos problemas sociales que tenemos en equidad, cualquiera que sea, ¿no? De género, étnico-raciales, como mencionaba Ricardo, y bueno, queremos también ofrecerle a toda nuestra comunidad lasallista y también exteriores, pues un panorama de esto, ¿no? Cómo estamos, qué es, por qué son importantes estas campañas, y bueno, es importante contar con la opinión y con el trabajo de los especialistas que han dedicado gran parte de su trabajo a estos temas. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí y va a ser una plática muy enriquecedora, no sé. Muchísimas gracias. Bueno, uno de los principales retos que luego nos enfrentamos en las investigaciones es ese marco teórico, ¿no? Definir algunos conceptos, porque utilizamos en no pocas ocasiones algunas palabras como sinónimos cuando en realidad pues tienen alcances distintos. Me parece prudente, oportuno, pues hacer algún tipo de diferenciación entre equidad e igualdad. ¿Es necesario distinguir estas palabras, estos términos? No sé si gustas comenzar. Sí, creo que es muy necesario porque efectivamente conforme se han ido popularizando estos temas y estos conceptos por las leyes, por los programas, por las políticas, se han llegado a usar como sinónimos, y incluso en algunas ocasiones equidad se usa en lugar de igualdad, o se prefiere hablar de equidad como para matizar, ¿no? Lo que implica la igualdad. Yo voy a compartir aquí algo que a mí me ha servido mucho a la hora de que hacemos la distinción entre igualdad y equidad, es pensar la igualdad como un principio político y la equidad como un principio estratégico, porque entonces ya nos marca que el primero está relacionado más con el tema de los derechos, y el segundo, sin dejar de estar relacionado con los derechos, lo que nos marca son acciones, líneas de acción para actuar. Entonces, bueno, la igualdad justamente como principio político permite reconocer que las personas
tienen o deben de tener los mismos accesos, las mismas oportunidades, los mismos tratos en relación con los derechos que les han sido conferidos, reconocidos, ¿no? Y la equidad lo que reconoce es que aunque estos derechos estén reconocidos y estén ahí disponibles, por así decirlo, no todas las personas tienen las mismas condiciones, tienen las mismas oportunidades, porque estructuralmente existen diferencias que no les permiten llegar igual a esas oportunidades, a esos puntos donde pueden acceder a esos derechos. Y entonces lo que genera la equidad son las acciones estratégicas para que las personas puedan estar en ese piso común para acceder a los derechos. Esto involucra que existan aunque y es ahí donde se genera como la confusión y las discusiones, ciertos tratos diferenciados, ciertos programas diferenciados, ciertos recursos diferenciados, porque lo que se reconoce es que las personas necesitan cosas distintas para poder acceder a lo mismo. Y eso puede resultar hasta contradictorio, ¿no? Pero nos parece importante colocarlo ahí porque cuando nosotros decimos una jornada por la equidad, una campaña por la equidad, estamos entendiendo que entonces se van a reconocer estas necesidades que tiene la población específicas para poder acceder a los derechos. Sí, lo explicó sumamente bien Klaus. Simplemente añado un par de elementos. Es muy relevante hacer esta distinción porque generalmente una de las confusiones que puede llegar a haber es rechazar la igualdad porque se dice que todos somos diferentes, ¿no? Entonces por eso no podríamos tratarnos a todos iguales y eso sería incluso algo injusto. Lo que es muy muy claro tener en cuenta es que el principio de igualdad que surge en la modernidad establece la igualdad en torno a los derechos. Somos iguales porque todos tenemos el acceso, la necesidad de tener los mismos derechos. Y la aspiración es alcanzar eso, no solo la igualdad formal de derechos, sino una igualdad sustantiva de derechos. El gran problema es cómo lo logramos. Y a lo largo de la historia se ha visto que no se puede tratar de la misma manera para alcanzar los mismos derechos a todas las personas, porque hay desigualdades, obstáculos acumulados, y eso nos obliga a pensar en la equidad como una estrategia para, a partir de mecanismos que luego pueden ser ajustes razonables, medidas de trato diferenciado para favorecer a los que se encuentran en situaciones más desaventajadas, puedan acceder finalmente a los mismos derechos. Pero de lo que se trata es decir que las personas son iguales en la medida que todos tienen que tener el acceso a los mismos derechos, ¿no? ¿Podría ser como aplicar la equidad, por ejemplo, en población que vive en zonas urbanas y en zonas rurales? ¿O ahí hablaríamos de igualdad? Estaríamos hablando de medidas de equidad, en tanto tendrían que ser medidas diferenciadas para acceder a los mismos derechos. Pongo el ejemplo. No basta con que pongas las escuelas gratuitas disponibles en los espacios rurales si, por ejemplo, hay una situación de desnutrición, ¿no? Incluso las mismas zonas urbanas, ¿no? Que son distintas, no todas las zonas urbanas son. Las zonas de periferia, por ejemplo, tienen una desigualdad económica que, por ejemplo, no permite que los niños lleguen alimentados a la escuela. Eso es una desigualdad que en términos educativos se ha estudiado, pues genera una brecha de las posibilidades de aprovechamiento en el estudio. Una medida de equidad contempla que por las condiciones tendrías que generar comedores para esos niños en estas condiciones y no comedores para todas las escuelas públicas, asumiendo que el nivel socioeconómico marca una diferencia a la hora de acceder al derecho que sí está garantizado ya, que es el de la educación gratuita. Muy bien. Estamos, una acción de igualdad es la educación, en este caso una escuela pública, y una acción ese es de equidad o de igualdad. Más bien, el principio de igualdad es la educación gratuita, la escuela pública para todas las personas. Okay. Y y podría ser equidad, que todos contaran con, bueno, no todos, sino que contaran con comedores los que respondieran a esa necesidad. Claro, o las becas educativas que sabemos que están asignadas a aquellas personas que por las condiciones socioeconómicas tendrían dificultades para seguir en los estudios, ¿no? Entonces, esas son el tipo de medidas que luego entre la población generan como cierta tensión, discusión, porque dicen, pero entonces no nos están tratando a todos igual, o pues entonces no todos somos iguales y demás. Creo que otra clave que puede ayudarnos mucho a distinguir esto es pensar que lo opuesto a la igualdad no es la diferencia, sino es la desigualdad. Y eso ya nos sitúa entonces en que pues eso, podemos ser diferentes y podemos ser iguales y no es contradictorio porque lo opuesto es la desigualdad. Paradójicamente, y esto es uno de los fenómenos que se ha estudiado mucho, si tratamos
de manera totalmente idéntica a las personas, nosotros podemos suponer que eso va a permitir que logren los mismos derechos, y resulta que no, que dado un piso que no es parejo, dadas circunstancias y obstáculos que nos hacen iniciar con lugares diferenciados, si tratamos iguales a las personas o si tratamos de manera idéntica a las personas, lo que podemos hacer es reforzar las desigualdades existentes. Entonces, un ejemplo es muy fácil comprenderlo, por ejemplo, con los casos de personas con discapacidad, ¿no? Si nosotros queremos garantizar el derecho a la educación, queremos que todas las personas tengan igualdad de derechos en el derecho a la educación, pero resulta que las personas con baja visión, las personas con ceguera, las personas con algún tipo de discapacidad sensorial o discapacidad motriz, ¿no? Necesitan un conjunto de elementos, un conjunto de formatos, un conjunto de ajustes específicos para que puedan acceder al mismo derecho, para que puedan tener igualdad de derechos. Y esto requiere un trato diferenciado, que no quiere decir que estemos tratando mejor a ciertas personas que a otras, sino que estamos estableciendo los mecanismos de equidad que permiten que todas las personas tengan el acceso sustantivo a los mismos derechos, ¿no? Buscamos la igualdad de derechos a través de mecanismos de equidad que muchas veces pueden aceptar diferencias específicas, siempre y cuando sean para favorecer a los más desaventajados. Muy bien, muy bien. Y les platicamos que hace poco, en la edición pasada, también estuvo Óscar Arapáez con nosotros, hablándonos precisamente de los derechos sociales, ¿no? O sea, ya desde ahí arrancamos estas partes que son importantes de destacar de igualdad y de equidad, tanto para esos derechos que son para todas y para todos, ¿no? Muy bien. Clau, Ricardo, háblenos desde su campo de trabajo, de investigación. ¿Cómo ustedes han tratado estos dos temas? Porque, ¿cómo los han tratado? ¿Cómo los han trabajado? Y qué han visto y hacia dónde vamos en los campos que han trabajado. Platícanos. Bueno, yo, como les decía al inicio, trabajo como temas de comunicación y género, donde pues evidentemente existe la desigualdad, ¿no? Y particularmente en el caso de lo que es el acceso y participación de las mujeres en medios de comunicación y en el acceso y uso de las tecnologías, lo que detectamos es que hay situaciones de las propias organizaciones o del propio diseño tecnológico o de las propias dinámicas de las tecnologías que terminan por alejar a las mujeres. Entonces, ¿qué se genera para que las mujeres se acercan a estas tecnologías? Programas especiales, programas específicos, espacios seguros para que ellas puedan justo apropiarse de los medios, de las tecnologías y demás. Esto que decíamos involucra, pues sí, un trato distinto, porque entonces esto se destinan recursos específicos, se habla incluso de cuotas de género, se generan espacios que son exclusivos. Y la razón por la que se generan estos espacios, estas cuotas, estos recursos específicos es porque se reconoce que no acceden con los mismos recursos a, por ejemplo, el uso de las tecnologías, pero también que en los procesos, por ejemplo, de socialización de las tecnologías van recibiendo muchos estímulos que les generan inseguridad a la hora de manejar cualquier aparato tecnológico, ¿no? Entonces, ¿por qué se generan esos espacios exclusivos? Que luego es mucho el reclamo de, pero ¿por qué si es igualdad no estamos todos ahí en ese espacio? Porque justo en esos espacios que se consideran seguros, ellas pueden preguntar, pueden plantear dudas, pueden experimentar sin el temor de ser señaladas de ineficaces o de inexpertas o de que no saben, que es lo que pasa mucho en los espacios, por ejemplo, donde se generan aprendizajes tecnológicos, ¿no? Entonces, esto precisamente permite fortalecer las capacidades de las mujeres en ambientes donde ellas pueden reconocer sus propias capacidades, pueden experimentar sin este condicionante estructural, que si no existiera ese espacio, lo que provocaría es que terminaran otra vez alejándose del manejo de las tecnologías, o no preguntando, o sintiéndose poco capaces, desertando de carreras, etc. Entonces, eso es como una de las cosas que nosotros planteamos en las investigaciones, sobre todo que tienen que ver con la apropiación de tecnologías, que es que reconocer que aunque ahorita existe esta idea de que todos podemos acceder a las tecnologías, en los procesos de socialización, en el mismo diseño de las tecnologías, hay estímulos, hay condicionantes que hacen que unas personas, ciertas personas, las mujeres, se alejen, y es necesario entonces generar espacios donde ellas puedan apropiarse de ellos sin que existan esas condicionantes. Muy bien, muchas gracias. Ricardo.
Bueno, yo me formé sobre todo en filosofía y lo que yo trabajaba eran teorías de la justicia, teorías del reconocimiento, más la parte abstracta, intelectual para definir qué es una teoría de la justicia, qué es una teoría del reconocimiento. Afortunadamente y gracias al trabajo colectivo, interdisciplinario, con muchos de mis colegas, he empezado a trabajar temas, digamos, ya no tan abstractos, tan teóricos, sino temas más específicos. Entonces yo he entrado al tema de discriminación étnico-racial y lo que más me interesa a mí es ver cómo se reproducen ciertos prejuicios. El prejuicio es muy importante estudiarlo porque es el motor de las formas de discriminación, ¿no? Toda forma de discriminación parte de prejuicios y estereotipos que muchas veces nosotros ni siquiera nos cuestionamos o asumimos como elementos normales, ¿no? Los asumimos como elementos naturalizados. De tal manera que es importante ver cómo funciona el prejuicio en la reproducción de la discriminación. Y específicamente hemos trabajado cómo se reproducen los prejuicios sobre grupos y comunidades indígenas, donde aparecen dos elementos, características físicas racializadas y características étnicas. Y sobre la base de estos dos elementos se plantean un conjunto de prejuicios que la gente reproduce muchas veces sin darse cuenta. Y por otra parte, cómo esto se vincula con el aspecto socioeconómico, ¿no? En México en particular, la discriminación étnico-racial se vincula tanto con características físicas racializadas, con características étnicas o culturales, pero también se asocia mucho a la posición socioeconómica. Esto quiere decir que una persona indígena se asume casi de inmediato que es pobre y que además de ser pobre, ¿no?, tiene una cultura inferior. Pero además, si a eso le sumamos desde una perspectiva interseccional el tema del género, el tema de personas con discapacidad, etcétera, las personas indígenas pueden tener un conjunto de prejuicios y estereotipos sobre ellas acumuladas. Y lo importante es tener en cuenta que estos prejuicios no son evanescentes, ¿no? No son simples elementos que uno utiliza en bromas cotidianas o que reproducimos en nuestra casa o que salen en los medios de comunicación y que desaparecen, sino que son parte específica de los elementos que justifican las prácticas de obstaculización de derechos, ¿no? La gente tiende a obstaculizar los derechos a estos grupos no porque sí, sino porque se han socializado en un ambiente donde parece que a estos grupos es a los que hay que tratar de esa manera, porque nuestros prejuicios nos dicen que ellos no deben tener acceso a ciertos derechos, o que en realidad son inferiores, o que su cultura es inferior, etc. Y a la larga, este obstáculo de derechos explica las enormes brechas de desigualdad que tenemos, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que si uno ve el panorama así de inmediato y dice, pues es que las personas indígenas son más pobres o tienen, digamos, más dificultades para acceder a la educación, pareciera que se podría confirmar que es porque tienen mayores limitaciones ellas, porque no tienen las mismas capacidades que los demás, pero si uno analiza el ciclo de la discriminación, se puede dar cuenta que esas brechas de desigualdad se explican por estos procesos de prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias. Y la idea un poco es identificarlos para tratar desde entornos escolares y contextos educativos más amplios, irlos erradicando y previniendo. Ok, dos preguntas. La primera, me gustaría comentar que hace algunos años, cuando llega el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, comienza a implementar unas acciones dentro del Poder Judicial de la Federación que me parecen interesantes. Por ejemplo, se hizo un estudio donde se advirtió que los cargos de jueces y magistrados eran ocupados por un número considerable de hombres y mujeres con cargos menores como secretarias y oficiales. Entonces comenzaron a lanzar concursos únicamente para mujeres, para ocupar cargos de juezas y magistradas, y eso generó algún tipo de descontento porque decían algunas personas, hombres, nos están discriminando. Bueno, comprendemos que estas son acciones afirmativas y nos gustaría conocer cuál es su punto de vista al respecto de las acciones afirmativas en un contexto político, en un contexto académico o general en la sociedad. Okay, bueno, esto creo que son de las acciones de equidad que más ruido generan, porque a otro tipo de acciones de equidad, como que la sociedad está más tranquila porque reconoce la necesidad de ellas. Por ejemplo, los ajustes razonables, todo lo que tiene que ver con hacer adaptaciones para que las personas con poca movilidad, con algún tipo de discapacidad visual puedan estar en el espacio. O como pueden ser los diseños universales, de acceso universal, ¿no? Que es diseños pensados para todas las personas y, bueno, que son también parte de las medidas de equidad, justo que contemplan que pueda entrar cualquier persona en su diversidad, ¿no? Pero las cuotas, por el propósito que persiguen, han sido muy criticadas porque lo que fundamenta
las cuotas como acción afirmativa es justamente incrementar la participación de ciertos grupos sociales en ciertos espacios de forma proactiva para reducir las brechas que existen en la participación. Brechas que solamente se explican por estas dificultades estructurales. En el caso de las brechas de género, resulta todavía más importante promoverlas porque no estamos hablando de un grupo de población que sea pequeño. Estamos hablando en términos de representación de más de la mitad de la humanidad. O sea, ya ni siquiera somos michimicha, por alguna razón ya somos más mujeres, que podríamos explicar de muchas formas. Pero bueno, entonces, en términos de representación de participación, tendría que ser una participación igualitaria, ¿no? Como no lo es por estas cuestiones estructurales, lo que se han generado son las cuotas que lo que permiten es acelerar ese tránsito hacia la paridad en participación, ¿no? Que no tiene que ver con capacidad, que no tiene que ver con negación de derechos, tiene que ver con nivelar la participación en cuanto a representación. Y entonces, las cuotas lo que involucran es generar competencia entre iguales, ¿no? Entre personas que más o menos enfrentan las mismas dificultades y que por lo tanto no tienen la desventaja que tendrían cuando enfrentan a otros grupos que sí están en posición de ventaja, como son en este caso los varones en muchas de las carreras, en muchos de los puestos y demás. Entonces no es que se le quite la oportunidad a un hombre de competir por un puesto, tendrá que competir por ese puesto con otros que están en condiciones similares a él para acceder. Pero en términos de representación, la participación va a estar equilibrada, lo cual me parece muy necesario en todo lo que son los espacios representativos, ¿no? Porque justamente necesitamos que las visiones de la otra parte de la humanidad pues estén ahí también colocadas. Yo lo pienso así, imaginen un consejo de la ciudad donde no hubiera una persona con discapacidad pensando las políticas públicas, ¿no? Porque pues no tiene la capacidad, porque no llegó por el concurso, lo que sea, ¿no? Sería algo que sería desigual, porque no estaría la visión de una persona que tiene necesidades específicas para transitar por la ciudad en el diseño de políticas públicas. Entonces un poco por ahí va la justificación de las cuotas, que es una medida transitoria, y con esto cierro. La idea sería que llegue un momento en que no las necesitamos, pero bueno, no hay un panorama muy esperanzador porque la brecha de género, según la ONU, todavía nos tardaremos otros 163 años en reducirla al ritmo que vamos. Ergo, hay que hacer más acciones, hay que acelerarlo, ¿no? Es más bien, en vez de asustarnos por lo que falta, pues entonces sí hay que implementar más acciones para hacer equitativo. Porque hasta para el próximo periodo electoral que va a haber aquí en México, también ya para gubernaturas, ¿no? Se está pidiendo como un número de candidatas y de candidatos específicos para participar en el proceso electoral, ¿no? Entonces, que va muy de la mano con esto, ¿no? Dar porcentaje a la parte de las personas con ciertas características para que desde su visión ellos puedan participar, ¿cierto? Un dato curioso, ¿no? En México en los años 50 es cuando la mujer participa por primera vez votando, no para ser electa, para votar. Y ya pasaron 70 años. Entonces, como dice Clau, ¿no? Si no se aplican las acciones afirmativas, pues vamos a esperar otros 70, 160 años 160. A ver si ya las cosas se normalizan, ¿no? Y tú, Ricardo, ¿nos puedes decir, hay también esta parte que tú has estudiado también para, dentro de este contexto que estamos estudiando, hay acciones también que se están tomando en cuenta? Sí, bueno, ahí habría que hacer como alguna diferenciación. Primero, solo reiterar, como bien dice Claudia, que las acciones afirmativas lo que permiten es reconocer los obstáculos históricamente acumulados. Okay. Y es por ello que no basta únicamente con garantizar la igualdad de participación política, sino que se requieren hacer cosas para combatir esos obstáculos que históricamente se han acumulado. Y la idea, como también bien dice Claudia, es que en algún momento podamos dejar de tener acciones afirmativas porque hemos llegado al punto en donde ya se compite en igualdad de condiciones. Es un poco más polémico en el caso, por ejemplo, de discriminación étnico-racial, porque ahí las fronteras para definir quién pertenece o no pertenece a un grupo étnico son mucho más difíciles, ¿no? Y son mucho más porosas, ¿no? Y difusas. Pero lo que sí es verdad es que se requieren acciones afirmativas
sobre todo, por ejemplo, en el ámbito escolar. Uno de los fenómenos más curiosos que muchas veces la gente no se da cuenta es cómo la educación en México es una educación per se discriminatoria. El Estado mexicano surge con la idea de que las personas se adapten, ¿no?, a el modelo de educación que surge después de la posrevolución y que pretende establecer un conjunto de valores, normas e ideas que son las que representan lo mexicano. Y uno de los fenómenos más interesantes es que los pueblos indígenas, ¿no?, quedan, digamos, excluidos, pero también sus lenguas, sus costumbres, su cultura. No muchas veces nos ponemos a pensar cómo, por ejemplo, se nos dice que hablamos mal, o se le puede decir a una persona indígena que habla mal, cuando en realidad está adaptando su lengua a una lengua que no es su lengua, digamos, materna, como se le suele decir. Pero esto no solo tiene que ver con algo que pasa en una interacción diaria, sino que esto implica la posibilidad de sacar buenas calificaciones y terminar, por ejemplo, la primaria. Porque los profesores y las profesoras, esto hay un texto muy bueno de Emilio Blanco al respecto, ni siquiera lo hacen con mala intención. Dicen, pues una persona tiene que saber hablar bien español. Y para saber hablar bien español tiene que cumplir estas características, tiene que saber escribir de esta manera. Y entonces ahí ya hay un enorme sesgo que hace que sea mucho más difícil para una persona indígena que está en la primaria aprendiendo su segundo idioma. En algunos casos, en comunidades indígenas que todavía existen, que son comunidades indígenas que tienen una, digamos, lengua indígena materna, es mucho más difícil cumplir las exigencias que tenemos cotidianamente para terminar el primero de primaria que una persona que habla como lengua materna el español. Que le resulta natural. Que le resulta natural. Este tipo de mecanismos que parecen, digamos, insignificantes o que no solemos ver, se presentan de manera muy cotidiana en los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Entonces ahí, si bien se podría pensar en el tema de las cuotas, aunque es mucho más complicado, sería mucho más interesante orientar las acciones para los ajustes necesarios que tendríamos que tener. No solo ajustes, digamos, muy específicos, sino tendríamos que repensar cómo hemos comprendido el modelo educativo que tenemos, ¿no? Va todo conectado, ¿no? Junto, educación, gobierno, sociedad. Todo, salud, ¿no? Salud, esto amplíalo, ¿no?, en todos los ámbitos. Bienestar social, que garanticen todo, ¿no? derechos. Va a todos los... Bueno, nada más para agregar esto, uno de los grandes problemas que tenemos como población indígena son que no necesariamente tenemos traductores, ¿no?, para los procesos, ¿no? Y esto es un problema, pues, enorme, ¿no? Claro, que creo que eso tiene que ver con lo que genera el que no existan estas acciones de equidad, o sea, es desde perpetuar las desigualdades existentes hasta generar otro tipo de desigualdades por la falta de estas acciones e incluso criminalizar personas. O sea, pensemos, hablando de este ejemplo que decía Ricardo, en cuántas personas, seguramente cuánta población indígena no está en situación de cárcel porque no tuvo alguien que le tradujera, y el proceso seguramente fue totalmente ilegible para esa persona. Entonces, al día de hoy no tenemos garantías que permitan que las personas que enfrentan, por ejemplo, un proceso legal, tengan estos traductores y que, pues, les permitan justo acceder a esto que está colocado como derecho, que es un juicio justo, que tenga representaciones. Que fue un juicio desigual, entonces. Exactamente. ¿No? Entonces, eso creo que es lo importante de las acciones de equidad, que nos permiten garantizar estos derechos para las personas de acuerdo a sus condiciones específicas. Muy bien, muy bien. Súper interesante. Como les platicaba al inicio del programa, pues bueno, la Salle está lanzando una campaña de lasallistas por la equidad. Lo que estamos platicando, creo que siguen siendo como necesarias estos avances, ¿no? Estas campañas para cambiarnos el chip, la mentalidad. ¿Son buenas estas acciones para una institución educativa? ¿Repercute en su población? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo de entrada pienso que cualquier esfuerzo que se instale en el interés de buscar una sociedad basada en la igualdad y la no discriminación es siempre positivo, ¿no?
y ese esfuerzo tiene que estar acompañado, sin embargo, con no solo, digamos, elementos simbólicos, sino también elementos, para decirlo de una manera, materiales, ¿no? Con cambios institucionales, estructurales, cambios en la forma de organización de las instituciones. Entonces me parece que un buen inicio es pensar en campañas que permitan sensibilizar y concientizar a las personas respecto a la importancia de la equidad, para después o al mismo tiempo comenzar a establecer transformaciones estructurales e institucionales que son las que realmente permiten garantizar la equidad y la igualdad. Ciertamente, y esto es algo muy relevante, creo que sí un momento de sensibilización, un momento de concientización es importante, sobre todo porque hay muchas confusiones respecto a lo que es la equidad, a lo que es la igualdad, y hay muchas resistencias y rechazo que en gran medida se explican por la incomprensión y por la falta de una explicación clara que podría ayudarnos a allanar ciertas dificultades. Entonces creo que un esfuerzo de sensibilización y concientización que se base en la aclaración de que sí es una acción de equidad, que sí es un objetivo de igualdad, qué debemos hacer, que no es la equidad, que no es lo que estamos buscando, que entonces ahora ya luchemos contra la igualdad y que todas las personas no se reconozca que son diferentes entre sí, no se reconozcan las diferencias. Eso no es lo que se busca. Aclarar estos elementos permite después, creo, allanar el camino para que podamos establecer medidas y acciones prácticas que puedan transformar las instituciones y eventualmente nuestro ámbito de la sociedad más cercano. Sí, yo comparto totalmente la opinión de Ricardo. Me parece que es sumamente importante que las instituciones se comprometan con estos temas y sobre todo se comprometan a nivel de acciones, porque podrían no, o sea, y siempre eso va a ser mejor que no exista, ¿no? Este compromiso. Me parece que efectivamente a nivel simbólico es muy, muy valioso. Y algo que me gusta mucho desde ayer que compartíamos como estos principios de la campaña es que están enunciados de manera personal, ¿no? En primera persona, porque involucra reconocer que efectivamente pues el primer cambio está en nuestros actitudes, comportamientos, creencias cotidianas, que es donde se normalizan muchos de estos prejuicios que fundamentan los actos discriminatorios, como bien lo mencionaba Ricardo. Creo que también esto implicaría que la institución está hablando en primera persona y entonces, además de este compromiso simbólico, como bien ya lo señalaba, tiene que ir acompañado con acciones institucionales que permitan que estos compromisos también se materialicen, ¿no? Es decir, yo puedo decir, comparto el cuidado, y eso puede ser algo que yo haga en mi vida cotidiana, pero también necesito políticas que sean flexibles con, por ejemplo, las madres que son jefas de familia y que no tienen con quién compartir el cuidado, y entonces por lo menos una vez al mes tienen que volverse locas pensando quién va a cuidar a sus hijos, porque ese día los maestros y las maestras no trabajan, las escuelas tienen su reunión, o sea, ese tipo de acciones tienen que pensarse también a nivel de la institución, ¿no? Es decir, estos compromisos tendrían que pensarse desde todas las áreas, a partir también de acciones de lo que le corresponde a cada área, que puede hacer capital humano, que puede hacer el cuerpo docente, que puede hacer la vicerrectoría de investigación, para que este compromiso individual se convierta en un compromiso colectivo que abone a los cambios estructurales y permita pues precisamente alcanzar esa igualdad. Muy, muy bien. Bueno, pues lo que nos han comentado es que para hacer un cambio implica primero una reflexión personal, pero también si se trabaja en equipo, de manera coordinada, se pueden hacer muchas transformaciones. En ese sentido nos gustaría preguntarles, ¿se pueden sumar las personas que les están escuchando y que les están viendo a sus proyectos de investigación, a sus acciones? ¿Dónde pueden localizarlas? ¿Qué correos? ¿Facebook? ¿Algo que nos puedan compartir? Bueno, sí, desde luego se pueden sumar. En mi caso, mi correo institucional es ricardo.bernal@lasalle.mx. Casi no tengo redes sociales, pero tengo un Facebook por si les interesa. Subo cosas de institucionales y mis gatos, fotos de mis gatos, entonces es lo que pueden ver ahí. Ricardo Bernal Lugo en Facebook. Y igual, también pueden escribirme a mi correo institucional, que es claudia.pedraza@lasalle.mx. Yo tampoco
bueno, sí tengo redes, ¿no? Pero no quiero compartir. No, sí, también estoy como Klaus Pedraza, también ahí no subo tanto de institucional, sí también subo fotos de gatitos y de otras cosas, pero también, y en Twitter como Funky Klaus, ahí sí hablo más de temas que tienen que ver con género y comunicación y demás, entonces ahí sí pueden también mandarme mensajes, seguirme y demás. Y bueno, pues invitarlos también a los proyectos y a que se acerquen en general a Vicerrectoría de Investigación. No somos las únicas personas trabajando proyectos con estas temáticas, entonces creo que podrían interesarse en más de uno de los proyectos que esté encaminado con este propósito. Bueno, y aprovecho también para invitarles a quienes estén interesados. Próximamente estaremos haciendo un seminario sobre inclusión, metodologías para el desarrollo de investigación sobre inclusión. Entonces, ya sea con la doctora Claudia Pedraza o con un servidor, se pueden acercar por si están interesados en participar. Ya les escucharon, entonces no duden en comunicarse con Clau, con Ricardo, para sumarse a estos proyectos. Rodo. Muy bien, pues muchas gracias. Les pediría ya nada más para finalizar un comentario final. Hacia dónde vamos bien, qué nos recomendarían. Agradecerles mucho su participación, súper interesante. O sea, nos hubiera dado el programa para otra hora fácil, sí, ¿no? Platicando. Sí. Pero les agradecemos mucho y si nos regalan como un mensaje de cierre, un mensaje de conclusión del tema para todos nuestros espectadores y espectadoras. Bueno, pues nada más como agradecerles y pues esto, como seguir pensando en que si estamos comprometidos con la equidad, entonces estamos comprometidos a actuar, ¿no? Entonces como tenemos que actuar, generar acciones, porque eso es lo que va a ayudarnos a estas transformaciones fundamentales que necesitamos para que accedamos a la igualdad. La equidad sin acción es un bonito compromiso, nada más. Entonces necesitamos actuar en pro de la igualdad. Yo simplemente señalar que buena parte de los grandes problemas que atañen a nuestro país pasan por las enormes brechas de desigualdad que tenemos, ¿no? Hay estudios muy claros que muestran cómo en sociedades más desiguales hay tendencias antidemocráticas, hay mayores, posibilidades de violencia, hay mayores posibilidades de desacuerdo. Entonces, una buena forma de buscar una sociedad mejor es luchando contra las desigualdades. Y una estrategia para luchar contra esas desigualdades son los mecanismos de equidad y la lucha por la no discriminación. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Cris. Muchísimas gracias, Rodo. Queremos también dar las gracias a Leo, que nos está apoyando en los controles. Agradecerles porque nos están escuchando y nos están viendo. Y no olviden tampoco visitar el micrositio de la Vicerrectoría de Investigación, investigación.lasalle.mx. Ahí podrán también encontrar sus datos de contacto de Clau, de Ricardo, para que, podamos trabajar de manera coordinada y erradicar pues la violencia y la desigualdad que se vive en nuestra sociedad. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Entropía y nos mantenemos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.